Luego de la insistencia y muchas gestiones de distintas organizaciones de la sociedad civil, en 2008 se aprobó un proyecto de ley que preveía el derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública, información que muchas veces es gestionada por el Estado, por el gobierno en nombre del Estado, y que era dificultoso su acceso por parte de la sociedad civil. Esta ley obligaba al Estado a brindar esa información cuando era solicitada mediante un trámite, una gestión por parte de un particular o un grupo de particulares. Pero algunos pocos años después, hablábamos de que esta ley se aprobó en 2008, este año 2013 comenzaron algunos movimientos para aprobar una nueva ley que aplicara restricciones a esos derechos que otorgaba la ley anterior. Se trata de un proyecto de ley que fue impulsado por la senadora del partido de gobierno Lucía Topolansky, fue apoyada por el resto del Frente Amplio y incluso por algunos legisladores de la oposición, que prevé algunas restricciones a esa ley de acceso a la información pública. La ley tiene media sanción, fue aprobada por el Senado y ahora va a ser analizada en la Cámara de Diputados. Está en línea con nosotros Mariana Mas, que es politóloga, activista, investigadora y consultora en el área de acceso a la información, participación y derechos humanos. ¿Cómo estás, Mariana? Buen día. Hola, buenos días. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. ¿Por qué es importante la ley de acceso a la información pública? Bueno, para empezar es importante saber que el acceso a la información pública es un derecho humano, reconocido como tal. Entonces tiene ya un reconocimiento que va más allá en el país que estemos. En Uruguay se reglamenta a través de la ley 18.381, pero está reconocido como un derecho humano. Antes de esa ley 18.381, ¿cómo se hacía para acceder a la información que genera el Estado? En general, sobre todo los que tenían las dificultades más grandes son los periodistas, justamente, que son los que trabajan con la información en el día a día. Y bueno, era dificultoso ir a las fuentes, trabajar con algunas autoridades que estaban más dispuestas a liberar la información que otras. De hecho, hay un par de casos que se llegó a litigio pre la existencia de la ley para acceder a la información pública, pero evidentemente ante la promulgación de esta ley en octubre de 2008 y el reconocimiento del derecho en Uruguay, este trabajo se facilitó bastante porque ahora había una garantía que nos facilitaba el acceso a la información pública. Claro, de alguna manera esa ley de 2008 posicionaba a Uruguay entre los países de avanzada en cuanto al acceso a la información. Exactamente. De hecho, en el 2011 yo trabajo en el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO, hicimos un estudio sobre varios países de América Latina sobre el estado de situación de acceso a la información pública. Y Uruguay realmente estaba muy bien posicionado, los dos mejores países generalmente son México y luego Chile, y Uruguay seguía, estaba muy bien posicionado. Después fueron otros países aprobando leyes, por ejemplo Brasil, que hace un poco más de un año promulgó su ley, es una ley bastante avanzada, igual que algún otro país en América Central. Claro. ¿Qué tipo de información habitualmente se solicita a través de este tipo de leyes en Uruguay y en otros países? Digamos, porque es muy amplia obviamente la información que puede manejar un Estado, pero en general, ¿para qué se usa este derecho? Bueno, es bastante interesante ver la evolución, porque en principio los primeros que van a usar este derecho son los periodistas, algunos abogados, algunos activistas, incluso muchos políticos la usan también. Pero lo que es interesante es que también, cada uno de nosotros, cualquier ciudadano o ciudadana de a pie, puede usar esa ley para acceder a información que es importante para los intereses de cada uno. Entonces, las temáticas pueden ser muy variadas, desde temas de presupuesto a temas de algunos temas que son más, llevados por periodistas, algunas notas en algunas partes del mundo, como el tema de viajes de los parlamentarios, cosas por el estilo, que tienen como otra pegada en la opinión pública, pero en realidad, en la medida que los países que tienen una historia más larga de tener una ley de acceso a la información pública, es interesante ver cómo evoluciona el uso de acceso a la información pública, que se va extendiendo a cada vez más gente, y las temáticas también son cada vez más. Claro. Este año hubo un caso bastante emblemático,
una acción impulsada por un grupo o por un periodista en particular, pero Sí. representando un grupo de periodistas del suplemento que pasa al diario El País, que era conocer los datos de repetición de alumnos en los liceos públicos, un dato que las autoridades de la enseñanza no querían hacer público y que mediante este mecanismo estuvieron obligados a hacerlo, y de hecho lo hicieron. Fue un caso bastante emblemático. Sí. Por dos razones. Primero, porque se accedió a la información fue pública y además era bastante polémica, como suele suceder. Pero además, porque algunos legisladores o algunos políticos se enojaron por esa difusión de los datos. Fue el caso de la senadora Luiseta Polanski, que recuerdo haberla visto en los informativos de televisión, diciendo: están haciendo un abuso de esta ley que votó el Frente Amplio con buena voluntad y que ahora la están usando mal. ¿Es posible usar mal un derecho? En realidad, digamos, me recordás, esto lo habló el senador Golda Aracena durante su participación, durante la sanción de la reforma que tú mencionabas en el plenario hace un par de días. Decía, bueno, se puede hacer abuso en el uso del mal uso, ¿no? En el uso indebido, pero en ese caso ya existen todo tipo hay delitos constituidos y hay castigos correspondientes para este tipo de casos. Entonces, hablar de un abuso del derecho por hacer uso del mismo en una temática que sea polémica, realmente nosotros, representando algunos grupos de la sociedad civil que no estamos de acuerdo con esta declaración que ha hecho abuso de una ley que nos garantiza el acceso a la información pública. Claro. Ahora, como decíamos al principio, se está impulsando se está analizando en realidad otro proyecto de ley que limita los derechos de esa ley anterior. ¿En qué consiste concretamente? ¿Cuáles serían las limitaciones en caso de aprobarse este proyecto? Bueno, en realidad es una reforma a la ley que ya existe, o Sí. sea, no va a sustituir la ley que ya existe, sino que agrega algunos capítulos nuevos. Cabe recordar que esta reforma tuvo una historia, en el sentido de que se trató de incluir en el proyecto de ley de la rendición de cuentas dignos del Ejecutivo, se discutió en la comisión en el Parlamento, en Senado, se reformó y era aún más regresiva la reforma, y finalmente no salió la reforma en el marco de la rendición de cuentas. De todas maneras, este proyecto pasó a estudio de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, donde se estudió nuevamente hacer esta reforma, pero no en el marco de la rendición de cuentas, y ante la inminencia de esta reforma en la ley, desde la Unidad de Acceso a la Información Pública, que tiene un consejo consultivo compuesto por distintos representantes de distintas partes del Estado y de la sociedad civil, se propuso una reforma alternativa que de alguna manera generara los cambios, pero con las garantías necesarias para que no se diera espacio a la falta de transparencia o a la discrecionalidad. Estos nuevos, hablemos de los últimos cambios, que fue lo que se votó hace un par de días en el Senado, y mañana se estaría votando, según la página del Parlamento, se estaría votando mañana en diputados. Y la reforma básicamente crea una nueva excepción al acceso a la información pública. ¿Qué quiere decir esto? En la ley uruguaya existe una serie de excepciones al acceso a la información pública. Es decir, toda la información pública es pública, excepto en los casos que se constituye como información reservada, que información reservada es en los casos que A, B, C y se puede leer en los literales del artículo 9, si no me estoy equivocando, cuáles son las excepciones en la información. Cabe destacar que esto se corresponde con los parámetros internacionales del acceso a la información pública, no es algo particular de la ley uruguaya, que en general se regula algunos casos, por ejemplo, que pueda dañar la seguridad nacional, la competitividad económica, descubrimientos científicos, relaciones internacionales, etcétera. La nueva excepción al acceso a la información pública, en su momento se quería que fuera toda la información que supusiera que estuviera comprendida en, entrecomillados, procesos deliberativos. Sí. Y iba a mantenerse como tal hasta que se tomara la decisión.
Desde la sociedad civil estamos expresamente en desacuerdo. De hecho, hubo una movida bastante importante y conseguimos el apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil a nivel de Uruguay, de la región y del mundo, ya que esto, por supuesto, acaba todas las posibilidades de participación ciudadana, ¿no? Si yo no sé qué está pasando hasta el momento de que ya se decidió, claro, no tengo ninguna chance de dar una opinión, de participar, de incidir. Claro. De todas maneras, existe una excepción por el estilo, sin estar redactada de esa manera, en la ley interamericana en la ley modelo de la OEA, que dice que hay ciertos procesos de información relativa a procesos, a opiniones o a ciertos consejos que a veces se dan en un proceso deliberativo. Ese tipo de información no es accesible, digamos, y todo aquello que sea estadística, datos duros, todo eso siempre se tiene que poder acceder. Claro. Entonces, la alternativa a eso fue, y lo voy a leer para no errarle ninguna palabra, dice, no se puede acceder a la información cuando la misma pueda afectar la provisión libre y franca de asesoramientos, opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los sujetos obligados hasta que sea adoptada la decisión respectiva, la cual deberá estar documentada. O sea que hablamos de asesoramientos, opiniones o recomendaciones y una documentación constante, de manera que una vez que haya tomado la decisión yo pueda acceder a esa documentación. Claro. Lo que se argumenta del sistema político es que, por ejemplo, en procesos de licitación, por ejemplo, que pueda manejarse información estratégica, que para una empresa que sea competencia del Estado puede ser información muy muy interesante de acceder, entonces sí, harían la gestión para acceder a esa información. De todas maneras, existe ya una provisión para este tipo de casos, que es que no se puede acceder a la información, creo que es el literal E del artículo 9, que dice que no se puede acceder a aquella información que pudiera afectar la competitividad económica, que sería el caso, ¿no? De hecho, este año hicimos desde CAINFO un estudio sobre toda la información que se reservó el año pasado. Todos los organismos tenían que presentar ante la Unidad de Acceso a la Información Pública, que es el organismo de control del acceso a la información pública que lo hace desde el Estado. Presentaron todos los listados, estaban obligados a presentar listados de toda la información que era reservada. Claro. Hicimos un estudio sobre esto, y este literal E, el que afectaría a la competitividad económica, es por lejos el literal más usado, o sea que ya existe una provisión para proteger este tipo de procesos. Sí, de y hecho, es usado sobre todo por entes autónomos, por empresas públicas, etcétera. De hecho, la ley original, la del 2008, como tú decías, en ese capítulo 9 prevé muchas instancias en las cuales la información no tiene por qué hacerse pública, y me parece que es bastante protectora de ciertos derechos que también puede tener el Estado, ¿no? Claro. Dice, por ejemplo, comprometer que sea información que comprometa la seguridad pública o la defensa nacional, dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria, lo cual parece lógico, porque puede haber información estratégica que maneja, no sé, el Ministerio de Economía, que por supuesto, poner en riesgo la vida o la dignidad humana, obviamente, suponer una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado, o que pueda dañar su proceso de producción, que es el literal al que tú hacías referencia. Con estos cambios que ya se introdujeron en el Senado y que podrían votarse mañana en diputados, ¿querés que el daño es muy alto a la ley o a la libertad de acceso a la información pública? A ver, simplemente decir que hay algunos pequeños cambios más en la ley, que sí que después los vemos. Sí, comentámelos antes. Sí, bueno, también se crea la posibilidad de reservar información en el momento, pero de manera excepcional y mediante resolución fundada y motivada, y puede ser revisada a su vez por la Unidad de Acceso a la Información Pública, que debe ver la información que se reserva en el momento y determinar si está correctamente reservada como tal, digamos, cumpliendo con los estándares que supone la ley. Así como también esto es una reforma buena, la que voy a pasar a decir, que la Unidad de Acceso a la Información Pública puede solicitar al sujeto obligado, o sea, a quien está clasificando información, la desclasificación de la información.
sí considera la Unidad de Acceso a la Información Pública que no se ajusta a los criterios de clasificación establecidos por ley. Esto es una ventaja más que se le da a la Unidad de Acceso a la Información Pública, que hasta ahora solamente podía hacer eso por decreto, lo cual tiene sus debilidades a veces, y ahora por ley puede desclasificar información. Esto fortalecer la Unidad de Acceso a la Información Pública, así que en este sentido creo que es positiva. Respecto a la pregunta que me hacías, yo creo que esta reforma en parte se ajusta a los criterios internacionales de acceso a la información pública. Lo que es fundamental que pase es que haya un debido control de que esto sea excepcional, que se haga debidamente fundada y motivada las reservas, o sea que hay un papel fundamental de control de la Unidad de Acceso a la Información Pública, de manera que esto no sea una práctica habitual, sino que realmente sea la excepción. O sea que en ese sentido creo que es fundamental. También creemos, tanto desde CAINFO como desde DATA, que es otra organización que trabaja también estas temáticas, que para realmente avanzar en materia de acceso a información pública es necesario hacer un debate a nivel nacional, como se ha hecho con otras temáticas, donde se pueda participar gobierno, oposición, academia, sociedad civil, organismos regionales e internacionales, para realmente hacer avanzar y por qué no pensar en que Uruguay de nuevo se ponga en la punta del ranking y crear una ley modélica para que tenemos un país estable, que perfectamente puede soportar y llevar a cabo y tiene los recursos para poder enfrentar una ley de acceso a la información modélica. Claro. Es bravo que se vuelva atrás, ¿no? Sí, igual creemos que por eso necesitamos una reforma más integral, más de fondo. Sí necesitamos una reforma, pero para que la ley de acceso a la información sea mucho más ambiciosa. Hay otro dato que es relevante desde el punto de vista político, y es que en el Senado fue votado el proyecto, estas modificaciones fueron votadas también por legisladores de la oposición, lo cual es todo un síntoma, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, el gobierno el anterior o los anteriores generalmente son más celosos de la información, pero cuando el sistema político se abroquela en una posición así, digamos, es una señal aún más profunda, ¿no? Sí, de todas maneras, lo que, digamos, nosotros rescatamos es que porque cuando se pasó al plenario del Senado, pasaron las tres, digamos, posibilidades de reforma de la ley. Sí. La pasada por el Ejecutivo en su momento para la rendición de cuentas, la reforma que se hizo desde la Comisión de Senado, de que está a cargo de la rendición de cuentas, que era bastante más regresiva, y esta última alternativa que creaba las garantías necesarias. Entonces, creemos que se apostó a la mejor de las reformas posibles, y creemos que en ese sentido también hubo una apuesta de decir, bueno, si vamos a proponernos cambiar, optemos por aquella que realmente crea las garantías para la transparencia, para la participación y para crear las condiciones para un acceso a la información que funcione. Claro. Bien, Mariana, bueno, vamos a ver qué sucede mañana en diputados. Seguramente va a ser aprobado este proyecto, y veremos qué capacidad tiene Uruguay de gestionar a futuro una situación, un escenario un poco más positivo, ¿no? Desde el punto de vista de este derecho. Te agradecemos mucho estos minutos. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Mariana Mas es politóloga, activista, investigadora y consultora en el área de acceso a la información pública, participación y derechos humanos. Presentó Hospital Británico, la mejor medicina prepaga de cobertura integral del país.